a los que nos acompañan por medio de redes sociales y los que están aquí presentes. Dios les bendiga. Chicos, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, ¿verdad? Dios, te damos gracias en este momento por tu grande bondad, por tu grande misericordia. Es que estamos aquí, Señor, y queremos presentarnos ante ti dispuestos, con una mente dispuesta, un corazón dispuesto, con unos oídos para escuchar tu palabra, lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres mostrarnos. Haznos sensibles a tu espíritu por la palabra de verdad. Y es necesario, Señor, esta condición, pero también de cuál es tu grandeza. Muéstrate, Señor, revélate a mi corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de tus acciones, tus sentimientos, tus emociones, todo eso es el corazón para Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Él mira el corazón del hombre, está viendo eso, de ti y de mí. Y bueno, vámonos a 2 de Corintios, acompañen ahí en la palabra de Dios, porque ahí es donde encontramos, ¿verdad?, el consejo, y ahí es donde encontramos también lo que Él nos va a hablar en este tema. 2 de Corintios 2:11. ¿Ya lo tenemos? Ok. Alguien me va a ayudar a leer, pero vamos a leer desde el 6, no, desde el 7, nada más que déjenme decirles un poquito de esta carta. Pablo le habla a la iglesia de Corinto, y en esta carta él está recibiendo a un hermano, ¿se entiende? El contexto de que había pecado o había cometido una falta. Y lo que hace Pablo, ¿verdad?, es perdonar, ¿verdad?, y consolar a esta persona. Ahora, ¿a quién consuela y perdona? A alguien que había cometido una falta o un pecado, pero que se ha arrepentido, ¿verdad? Se entiende. Que se ha arrepentido, por eso hay perdón y hay consolación, ¿sí? Entonces, este es como el contexto de esta parte. Entonces, ¿alguien de ustedes me va a apoyar a leer el versículo 6, desde el 6 al 11, por favor? ¿Quién? ¿Ya lo tiene? Bueno, se titula Pablo perdona al ofensor. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por Dios. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarles para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. Bueno, como se dan cuenta, está hablando precisamente ¿verdad?, de lo que estamos hablando, que ha perdonado, dice, recíbanlo, para que no se consuma con demasiada tristeza. Pero él, se entiende que él estaba consumiéndose en demasiada tristeza porque sabía que había ofendido a Dios y sabía que estaba fuera del cuerpo, o sea, de la comunión con los demás, ¿verdad? Que entrañablemente tenían una relación, entrañablemente, es decir, de amor sacrificial. ¿Ok? Entonces, se entiende que él se dio cuenta de su falla
Y por lo tanto dijo, o sea, perdónenme, ¿verdad? Y entonces Pablo lo perdona y les dice a los hermanos que también lo perdonen y que sea consolado, lo reciban. Ajá, entonces se entiende que es alguien que reconoció su pecado, su falta y se arrepintió. Sí, ya no lo va a volver a cometer, se arrepintió, ¿ok? Y entonces he recibido, y al último, en el versículo 11, quiero hacer un poquito de énfasis. ¿Me lo puedes volver a leer, por favor? Sí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su imaginación. Ok, Pablo dice, para que Satanás no gane ¿qué? Ventaja. Esto es bien, bien importante. Pablo conocía y sabía que hay una batalla en nuestra mente, ¿verdad? Hay una guerra. Eso es lo que hay en nuestra mente. Y entonces, ahorita vamos a hablar más de eso. Pero entonces vemos aquí que dice Pablo, es importante no ignorar, ¿sí?, las maquinaciones de Satanás. Pero por eso era el perdón, ¿sí? Por eso era perdón. Porque si no había perdón, ajá, Satanás gana ventaja. ¿Y cómo? Tú te preguntarás, ¿cómo es que gana ventaja? Bueno, cuando no hay perdón, hay resentimiento, ¿sí o no? ¿Qué es lo contrario del perdón? Resentimiento, ¿verdad? Enojo, molestia, ¿qué más? Ira puede haber. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha perdonado lo que se cometió. Entonces, ahí es donde sí gana ventaja ¿quién? El diablo o Satanás. ¿Por qué? Porque va a venir a pensamientos. Acuérdense que la batalla está en la mente. Entonces vienen pensamientos y dicen, ¿ves? Empiezas a pensar peor de esa persona. Porque no hubo un perdón, no se restauró, no se sanó. ¿Sí? Entonces ahí es donde Pablo dice, no, para que Satanás no gane ventaja, ¿verdad? Y porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, o sea, no ignora cómo opera, ¿verdad? Y cómo es que derriban o destruyen. ¿Sí me explico? Entonces, sí es importante que nosotros sepamos que la mente es donde se ganan las grandes batallas cotidianas o se pierden. Ajá. Es en la mente. Lo que yo piense, eso es lo que yo voy a actuar, ¿verdad? En todo, en todas las áreas de tu vida sí pasa, igualito, ¿verdad? Entonces es bien importante que la mente, decíamos, ¿se acuerdan las clases pasadas que decíamos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Hemos creído, hemos tomado el sacrificio de Jesús y recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero eso no significa que ya somos cambiados y somos diferentes, ¿verdad que no? Tengo que renovar mi manera de pensar, es decir, tiene que haber una renovación de mente. Ajá, porque a lo mejor puedo decir, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, soy cristiano, pero mi manera de vivir es contraria a creer en Jesús. ¿Por qué pasa eso? Porque mi mente no ha sido renovada. Porque en mi mente sigo practicando lo que pienso, ajá, lo que yo creo, pero entonces Jesús, sí te creo, sí sé que me has perdonado de mis pecados, pero sigo pensando igual que antes, ¿verdad? Y entonces eso no es un cambio de vida, ¿verdad que no? Eso no es un cambio de vida, porque empieza con un cambio de mente, con un cambio de mentalidad, es decir, ya no son mis pensamientos, sino los pensamientos de ¿quién? De Dios. Por eso dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No es que Dios, por favor, ven y ya y cambia mi manera de pensar. Sí, es así. Dios, tú cambia mi manera de pensar. No, Dios, mira, ahí te va, es esto, haz esto. No, no es así, ¿verdad? No es al revés. Sino es que Él
venga y cambie mis maneras de pensar. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo creen ustedes que cambiamos nuestra manera de pensar? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Obteniendo los principios, aplicarlos, obedecerlos, y de esa manera viene un cambio de vida. Es decir, un cambio, ¿verdad?, de mentalidad, donde cada día rindo mi corazón a Él. Pablo, ¿verdad?, en Corintio se daba cuenta que estaban perdiendo las batallas en sus mentes. Por eso Pablo fue uno de los que Dios utilizó para llevar, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto al orden. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo las batallas en su mente. Por eso eran muy carnales, por eso actuaban en la carne. Por eso entre ellos había divisiones, entre ellos había discordia, había envidias, había egoísmos. Y lo deja ver las dos cartas de Corinto. Y ahí van a encontrar varios casos, ¿verdad? Había inmoralidad sexual, había fornicación, había todo tipo de pecado practicado, fíjense, y era iglesia cristiana. ¿Pero por qué? Porque no dejaron renovar su mente, porque no permitieron que la palabra de Dios hiciera vida en ellos. ¿Eso nos puede pasar a nosotros? Sí, sí nos puede pasar, ¿verdad? Pero lo que no es válido es decir, Dios no hizo nada con mi vida. Tantos años en el cristianismo, como 20 me estuve ahí y no hubo nada. Ay, no, Dios no hizo nada. Eso es lo que no es válido hacer. Hoy lo sabes, ¿verdad? Yo también lo sé. Porque no será culpa de Dios, será nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque teníamos una Biblia, nos decían que la leyéramos, que la estudiáramos, nos decían que obedeciéramos lo que decían, y nosotros la guardábamos y ahí la dejábamos, ¿verdad? Y cada que me llegaban a través del celular, ¿verdad?, la lectura diario, ¿verdad?, pues, sí, lo veía y ya lo dejaba, ¿verdad?, y me ocupaba de otras cosas y no ponía atención, no me esforzaba por escuchar los audios, ya ni siquiera leer, escucharlos, ¿verdad?, y meditar. ¿Se acuerdan que Jeremías en una parte dice meditar en vuestros caminos? O sea, realmente no hacíamos eso. Entonces, ¿cómo puede venir una renovación de nuestra mente? Difícilmente. ¿Y qué va a pasar? Que las batallas serán perdidas. Es decir, perderemos. Segunda de Corintios 10:4. ¿Tiene la lectura, de favor? Segunda de Corintios 10:4. ¿Cuántos han escuchado de guerra espiritual en las iglesias cristianas? Voy a hablar de esa parte porque es un contexto en el cual muchos venimos de eso. Se cree que la guerra espiritual, o nos enseñaron mal, que es pelear con el diablo en oración, ¿verdad? Hacer muchas cosas ahí y que finalmente no pasa nada, ¿no? Porque no es la forma de la guerra espiritual. La escritura bíblica deja ver bien la guerra espiritual. La guerra espiritual es personal y está en tu mente. Esa es la guerra espiritual, ¿verdad? Nadie puede pelear por la tuya, tienes que pelear por la tuya misma. Entonces cada quien tiene una batalla, es decir, una guerra, ¿verdad? Que diario estamos en guerra. Tú dirás, ¿cómo es eso? Bueno, cuando vienen pensamientos, ideologías, ideas, a formas de pensamiento contrarias al conocimiento de Dios, ¿no?, que llegan constantes por maestros, por compañeros, por la misma sociedad, por varias formas. Entonces, si tú y yo, ¿verdad?, no conocemos al que te rescató, al que te salvó, al que te perdonó, ¿verdad?, y que te dice que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Él, y que entonces dice que su reino
es eterno y que su reino no tiene fin y que estamos dentro de un reino que es un reino de Dios, pero que no se puede establecer en la tierra con tu vida porque no estás entendiendo lo que es estar en el reino de Dios, porque no estás en la parte que Dios quiere que estemos para poder verdaderamente reinar juntamente con Él. ¿Cómo se reina? No como el hombre pensó por años en la historia, ¿verdad? La historia nos muestra que el hombre siempre ha pensado que es levantar un imperio y ser el rey de ese imperio. Así ha pensado siempre la humanidad. Por eso los reinados en su tiempo, por eso hoy las potencias, los presidentes, y sí debe haber un líder, finalmente debe haber un líder, pero no es la forma de reinar, porque hoy resulta que puede ser un presidente, ¿verdad? O puede ser un rey, porque bueno, todavía hay lugares donde hay reyes, ¿no? Entonces, puede ser un rey o puede ser un presidente, ¿verdad? Pero su vida interior y familiar está destruida. Y poder estar reinando en apariencia, llevando un gobierno que no ha sabido ni cómo llevar en su familia. ¿Sí o no? Entonces, siempre el hombre ha pensado que es de esa manera. Llegando al poder, llegando ahí, todo se soluciona. Y la realidad es que el reino de Dios es al contrario. ¿Sí o no? El reino de Dios es al contrario. Es de mí, ¿verdad? En mí que estén los principios, en mí que esté la palabra, y entonces la obedezco, ¿verdad? Y de esa manera el reino de Dios se va manifestando. ¿Sí? Porque ¿están de acuerdo, jóvenes, que ustedes no pueden ayudar a otro joven o no pueden compartirle el evangelio? Algo más básico, vámonos a lo básico, ¿no? Porque aquí hay jóvenes que llevan años en el cristianismo y no le han compartido a nadie, absolutamente a nadie. Y se puede decir y pensar que somos de la secreta, ¿no? Finalmente. ¿Por qué? Pues porque nadie supo. Y después te enteras que el compañero o la compañera ya es cristiana. Yo, ya es cristiana. ¿Pero quién le compartió? Alguien más, pero yo no. Y qué triste, ¿no? Qué triste, porque dices, ups, se supone que debí de haberle dicho un día, ¿verdad? Que Jesús la amaba, o que Jesús está dispuesto a perdonar sus pecados. Sin embargo, no lo hacemos porque no ha habido una renovación de mi mente, es decir, no ha habido que la palabra se haga vida en mí. No la leo, no la estudio, pues no es posible, ¿verdad? Aunque mi fe está en Jesús. Pero no es posible si no hay estudio de ella o no hay conocimiento con práctica, con obediencia. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder entonces, en algo básico que es compartir el evangelio, ¿verdad? Y que todos, es para todos, no solo para pastores, es para todos. Todo creyente que se congrega en un lugar cristiano debe predicar el evangelio. ¿Okay? Entonces, con tu vida, decía la pastora Vicky, hay dos formas. Con la palabra de Dios, es decir, hablando la palabra de Dios, y con tu testimonio. Son las dos formas de predicar el evangelio, ¿sí? De una manera activa y una manera pasiva. La pasiva es tu testimonio. Tu testimonio debe hablar que Jesús está vivo y que Jesús reina, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos aprendiendo a comprender que entonces yo tengo una guerra. Yo tengo una guerra aquí, ¿verdad? Conmigo mismo. Viene aquí en mi mente. Entonces, ¿por qué? Ahí es donde yo tengo que examinarme, ¿verdad? Y decir, ok, sí, yo soy esa persona, ¿por qué no lo he hecho? ¿Qué está pasando? Y ahí es donde vamos a encontrar, ¿qué creen? Lo que dice aquí, 2 de Corintios 10:4. ¿Quién le da lectura, de favor? A ver, por favor. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Okay. ¿Qué dice? Pablo le dice a la iglesia, porque dice, la milicia habla de algo militar, ¿sí, verdad? Lo sabemos.
A lo mejor algunos de ustedes quiso algún día irse a la militar, ¿no? O está queriendo irse, ¿verdad? Es muy buena porque hay una buena disciplina, ¿verdad? La militar es lo que te forman es una disciplina, que no debería de ser solamente yéndote ahí, debería de ser nuestro diario vivir, hacernos una disciplina, ¿verdad? Formarnos una disciplina, pero a veces cuando no la tenemos o no la sabemos, pues es bueno esos lugares porque nos ayudan a comprender lo que es una vida de disciplina. ¿Okay? Entonces Pablo conocía esa parte, ¿verdad? Por eso habla aquí y dice esto. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, ¿verdad? Esas armas carnales se refieren pues a pistolas, a rifles, ¿verdad? ¿Qué más? Hay muchas formas, no solamente con armas, ¿verdad? Hay muchas maneras de actuar o defendernos de una manera carnal. Pues a lo mejor publicando en Facebook, ¿no? Todo, ¿verdad? Y ya me estoy defendiendo, según yo, pero de una manera carnal, ¿verdad? Entonces las armas del creyente, de aquel que ha creído en Jesús, no son carnales, ¿verdad? No son de esa manera, sino dice Pablo que, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Puedes leer el 5, por favor? Sí. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Okay. Dice en el versículo 4 todavía, para destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Dice que las armas espirituales son para destruir fortalezas. La fortaleza son pensamientos arraigados en nuestras mentes. Pensamientos arraigados en nuestras mentes que son difíciles de cambiar. Solo por la palabra de Dios se derriban. Es decir, que la palabra de Dios, que es espiritual, puede derribar esos pensamientos que están arraigados y que muchas veces son contrarios a Dios. Muchas veces están en contra. Y casi todo está en contra de los principios de Dios. Esos pensamientos se hicieron fortalezas. Pero también hay argumentos, dice ahí, ¿verdad? Y los argumentos son conceptos, o sea, empezaron con pensamientos, con ideas, y se vuelven argumentos, conceptos, a los cuales nosotros defendemos, ¿verdad? Tenemos lo que llamamos nuestro criterio, pero finalmente son pensamientos, fortalezas y argumentos. Ahora, estos pueden ser negativos o totalmente positivos, ¿no? Pero finalmente puede estar en contra de Dios. Por ejemplo, para lo que el hombre es positivo, para Dios no. Para el hombre es positivo que una mujer que fue violada, pues pueda abortar. Pues sí, porque su vida, entonces, ¿qué va a pasar? Fue violada, ¿entiendes, no? Casi te lo argumentan y te dan te hacen un concepto bien claro de eso, que tú dices, no, pues sí. Pero está contrario a la voluntad de Dios. Dios dijo que el hombre no puede asesinar así, de esa manera, porque es un asesinato. Como le veamos. Y por más que las personas quieran creer que no hicieron nada, toda su vida trae eso, porque eso se queda en la conciencia. Nadie va a quitar y limpiar tu conciencia. Todo lo que hemos vivido está registrado. Todo. ¿Están de acuerdo? Hay cosas que ya no duelen tanto como otras, pero de que está registrado no me lo puedo borrar. ¿Ok? Porque así nos diseñó Dios. Entonces, va a estar registrado que cometiste ese acto o que cometiste esa situación. Entonces, Dios fue dador de la vida y nadie tiene un derecho para quitarse la vida, porque Él es el dador de la vida y Él no las puede quitar en el tiempo que Él decide. Pero como esas leyes están en contra de Dios, y ya se hicieron conceptos que la gente ahora defiende
en la ignorancia, en algunas veces, otros con toda la intención. ¿Por qué? Porque quieren librar cierta responsabilidad. ¿Sí? Yo no digo que la violación sea correcta, no, y esa persona tendrá su pago de sus actos, porque aquí nadie se libra, ¿no? Porque en la vida Dios te permite, pero te juzgará, ¿verdad? Por lo que hayas hecho. Pero tampoco justifica el que hagamos eso, ¿verdad? No justifica. Finalmente, es un tema muy polémico, ¿verdad? Ustedes lo han quizás discutido en las escuelas, porque esto del aborto ya se ha hecho como algo muy ya normal, pero la realidad es que es algo que ofende la vida y a Dios. Entonces, es ahí donde se hacen estos argumentos, estamos viendo cómo se hacen esos pensamientos, argumentos que están finalmente en contra de Dios. Dice, perdón, se me pasaba, y toda altivez. Cuando dice altivez, que toda altivez habla de actitud, ¿sí? ¿Cómo es mi actitud? Bueno, ahí habla de una actitud altiva. Una actitud altiva, dice, y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. Toda altivez es decir, una actitud de decir, cuando un ser humano dice, yo soy mi propio Dios, está teniendo una actitud activa. ¿Ok? Lo puede decir con sus palabras, porque la boca habla de lo que el corazón está lleno, ¿sí o no? La boca habla de lo que el corazón está lleno. Entonces hay una actitud activa de altivez y está contra el conocimiento de Dios. Pablo lo sabía muy bien, que todos podemos llegar a tener una actitud altiva contra el conocimiento de Dios, y quizás muchos de nosotros lo tuvimos y hoy decimos, no, Señor, hoy reconozco, ¿verdad?, que tú eres el único Dios y que no hay Dios fuera de ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy sé que polvo soy y al polvo volveré, porque tú me creaste, ¿verdad? Tú me creaste desde el vientre de mi madre, tú me creaste, tú me formaste en luz. Entonces, cuando uno empieza ya a recibir la verdad de Dios a nuestra vida, es ahí donde nosotros decimos, sé de dónde vengo y a dónde voy. Y yo sé que no soy Dios, porque yo no puedo formar aquí a un ser humano. Pero a lo mejor podrá haber mucha ciencia, ¿verdad? Pero finalmente me tengo que agarrar de un gene, ¿no? De un humano. A ver, no te agarres de nada y fórmame un ser humano si tú eres Dios, ¿verdad? Le diríamos a esa persona que tiene una actitud altiva. Digo, no, tú no puedes formar de la nada algo. Nadie, ningún ser humano. Entonces, ¿por qué hay tanta actitud activa? Cuando no reconocemos que todo ha sido creado por Él y para Él. Fíjense, no solo por Él, para Él. O sea, que tú fuiste creado no solo por Él, sino para Él. Aunque tú y yo queramos irnos por otros caminos, pero fuimos creados para Él. Para Él. Entonces, ahí es donde se refiere, llevando cautivo, es decir, significa poner en orden todo pensamiento. A eso se refiere cuando llevando cautivo. Pablo se refiere cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Se está refiriendo a poner en orden todo pensamiento que tienes en mente. Todo pensamiento ponlo en orden. Es decir, todo pensamiento distorsionado, y ponlo bajo sujeción a la obediencia a Cristo, es decir, a su palabra, a lo que Él dice, ¿verdad? Ponerlo bajo sujeción. Es en nuestra mente donde batallamos y libramos todos los días una guerra. Es en nuestra mente donde ganamos o perdemos. Decía un escritor que la mente era como el taller de Satanás. Para algunos era como
taller de Satanás. ¿Por qué? Porque la mente, cuando está desordenada, ¿ya?, desocupada, vacía, ociosa. ¿Sí saben que la mente también puede estar ociosa? Es un estado, ¿no?, de ociosidad donde la mente se queda. ¿Qué creen? Es muy probable que esa mente reciba ideas, sea sembradas ideas. Ideas muchas veces no de bien. ¿Por qué? Porque Satanás también está trabajando, ¿verdad? Él hace su parte, sembrar, ¿verdad?, sembrar mal. Entonces vienen pensamientos malos a la mente y en vez de ordenarlos, los creemos. Y creemos que somos esas personas. Porque no conocemos el diseño que Dios nos dio. Y hay jóvenes de su edad que llegan a decir, yo soy malo. Sí, yo sé que soy malo, ¿verdad? Yo soy muy malo. O sea, yo hago de todo y esto y lo otro, ¿verdad? Y empieza esa altivez en esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué pueden decir eso con tal seguridad? Por esta parte. Porque ya se sembró en ellos, ¿verdad? Y ya lo creyeron. Cuando el autor de la maldad, ¿quién es? ¿Quién fue el autor de la maldad? Satanás. Fue un ángel que se reveló, ¿verdad? No el hombre fue creado después. Dios no creó al hombre para que hiciera lo que hoy vemos que lamentablemente ha hecho, atrocidades, ¿verdad? No, Dios no lo creó para eso. Pero el hombre se ha dejado engañar por un enemigo espiritual que no se ve, pero que sí ataca, y ataca la mente. De la manera, Satanás no te va a tocar de otra manera. No te lo vas a encontrar con cola y cuernos y un pinche aquí como te lo pintan. No, así no se presenta. Él se presenta, si se te va a presentar, se te va a presentar con lo mejor, ¿no? Para que tú seas seducido y caigas. Pero normalmente nuestras batallas son aquí, vienen pensamientos de, no te acerques a Dios. Ay, no, ¿para qué? Mira que no pasa nada. Mira que mis papás no ponen en práctica lo que dicen. Y nos fijamos en lo que los demás no están haciendo, ¿verdad? Así es el ser humano, siempre todos así. Pero no es la parte que Dios está esperando, sino que seamos responsables porque la salvación es personal. ¿Cuántos saben que es personal? ¿Ah, sí? Entonces, el día que yo me presente ante Dios, no va a decir, a ver, toda la familia fulanita, pásale aquí, ¿verdad? Y a ver, todos, de acuerdo a lo que todos hicieron, pues se les va a recompensar o se les va van a perder, ¿no? No, sino va a ser personal, ¿verdad? Pero es que mi mamá, pero es que mi hermano, pero es que mi tío hizo, y es que no, aquí es que tú hiciste, ¿verdad? Cuando vamos a un juez, no nos pregunta qué hicieron los demás, nos dice, ¿tú qué hiciste? A ver, ¿cuál fue por la causa por la que estás aquí? ¿Verdad? Lo primerito que vamos a hablar es de nosotros. Entonces, importa que nosotros, ¿verdad?, renovemos la manera de pensar. Eso es lo que me importa a mí y lo que te importa a ti. Entonces, si nosotros no fuimos creados para lo malo y fuimos creados para lo bueno, ¿verdad? Entonces, aquí está la identidad que Dios nos ha dado, ¿sí? Él siempre, por eso es que mandó a su Hijo. Si esto no fuese así, no hubiese mandado a Jesús. Es decir, no hubiese mandado, Él no hubiese venido, ¿verdad?, en carne y no se hubiese presentado como el sacrificio perfecto, ¿sí? Pero lo hizo porque sabía que el hombre ya había pecado, ya había escuchado la voz del enemigo y había desobedecido. Entonces, a través de Jesús, Él nos perdona y nos restituye, nos rescata y podemos ahora entonces
pedirle perdón cuando pecamos contra Él. Pero cuando renovamos la manera de pensar, va a ser menos. Y entonces nuestra identidad cada vez va a tener el carácter de Jesús a través de la obediencia. ¿Sí? Ahí. Entonces, segunda de Corintios 11:3. Les leo, dice: pero me temo que como la serpiente, con su astucia, es decir, sus mentes, se desvíen de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo sabía que la iglesia, que los jóvenes podían, ¿verdad?, desviarse al escuchar la voz del enemigo. Él es el que seduce las mentes. Pero ¿qué creen? Que nosotros decidimos tolerar, permitir o no, ¿verdad? Es como cuando llegan a una institución y han visto los que están ahí, los guardias o estas personas, ¿verdad?, que están ahí cuidando. Llegas y te quieres meter, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Te dicen, no, ¿a dónde va? Su credencial, ¿ah? Y tú no puedes entrar así nada más porque sí. Tienes que o mostrar una identificación, ¿verdad?, por el cual vas a tú entrar. No te permiten entrar si no cumples el reglamento o lo estipulado por esa institución, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Así, jóvenes, deberíamos de estar capacitados en ese momento. Así. Ese pensamiento, no te permito. Tenemos la voluntad, solo que no la ejercemos. Pero la tienes, no la usas, porque quizás no conoces, pero ahorita estás conociendo, sabiendo que tienes una voluntad para decidir. No, este pensamiento que me vino de mi compañera que está al lado de mí, no está bien. Porque Dios dice que ame a mi prójimo. Entonces, no lo permito. Empiezo a acomodar en mis pensamientos cada pensamiento, empiezo a ubicar cada pensamiento en su lugar, con los principios de Dios. ¿Y sabes qué va a hacer eso? Que tú cada vez estás renovando tu mente, ahí estás renovando tu mente. Y ahí, ¿qué crees? Le estás mostrando que amas a Dios. El amor a Dios es trabajar en lo que tenemos que trabajar, que es en renovar nuestra manera de pensar. ¿Sí? El perdón también muestra que tú estás renovando tu manera de pensar. Porque sabías que la gente que no perdona o que no conoce este principio, que es de Dios, hoy ya los terapeutas lo usan, lo utilizan, pero en realidad esto viene de Dios. Cuando hay faltas de perdón, hay muchas enfermedades en las personas y mueren de amargura. ¿Sí? Por no perdonar. Entonces, cuando Dios te está diciendo perdona, si tú recibiste mi perdón, puedes perdonar. Porque así como yo te perdoné todo lo que tú hiciste, también tú puedes perdonar a otro que se acerca a ti a pedirte perdón. Entonces, ¿qué sucede? Tú estás amando a Dios. Ahí se muestra, tus hechos están mostrando que estás amando a Dios al hacerlo y al obedecerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está habiendo una renovación de mente. ¿Permito? No permito. ¿Verdad? Que dicen que Dios no existe. No permito. ¿Por qué? No permito. Porque yo he comprobado, ¿verdad?, que Dios está vivo y que Dios se ha manifestado en mi vida. Digo, si no ha pasado, porque puede ser que no ha pasado en tu vida, acércate. ¿Sabes que hay una manera de cómo Cristo se revela a mi corazón? Acercándonos a Él. Es decir, ¿cómo me acerco? ¿Cómo me acerco? Bueno, oración es platicar con Él. Le acercas, le dices, Dios, revélate en mi corazón. Yo quiero conocer ese sacrificio. Quiero saber que verdaderamente tú fuiste a morir por mis pecados. Revélate en mi
o sea, lo sepa, ¿verdad? Lo pueda palpar. Y si tú se lo pides de todo corazón, con un corazón rendido, yo te aseguro que el Señor se va a manifestar, porque Él es la manera de cómo se revela, pidiéndole, ¿verdad? Platicando, orando. Es la manera de cómo se revela. Él no se puede revelar al hombre si el hombre no se lo pide. Aún en su grande bondad, te pone personas para que tú te acerques. Por eso la gente normalmente que se nos acerca nos dice, busca a Dios. Acércate a Dios. Y te dicen siempre esa forma. Dices, bueno, porque allí es donde empieza la revelación de Cristo, acercándome, deseando que Él se revele a mi vida. Es la manera de cómo tú puedes, ¿verdad?, empezar a experimentar que Dios está vivo y que Dios es verdad y que Dios es real. Es ahí donde nosotros necesitamos trabajar en nuestra mente. Y bueno, vamos a pedirle a Dios en esa dimensión. Vamos a pedirle que el Señor siga obrando. Aquí hay diferentes casos, cada uno sabe con Dios, ¿verdad? Pero le vamos a pedir que el Señor nos ponga en nuestro corazón, ¿verdad?, el anhelo de conocerle más. Porque ese no puede venir solito, ¿verdad? Alguien me puede decir, ven, reúnete, pero que nazca, eso solamente llega por parte de Dios, ¿sí? Pero la manera de que surja es pidiéndole. Acuérdense, la puerta para entrar al diálogo con Dios es hablando, ¿verdad? Todo el que pide recibe, el que toca se le abre, y eso en todos los lados, ¿verdad? Si tú vas a ir a buscar un trabajo, no vas a esperar en tu casa que llegue, ¿o sí? Digo, al menos que hayas mandado muchas solicitudes por medio de redes sociales, ¿no? Pero si no es así, tienes que ir a tocar puertas y tienes que ir y pedir la oportunidad de trabajo, ¿sí o no? Entonces, es así como vamos a poder nosotros, desear renovar la mente, anhelar más de Dios, tener revelación de Cristo. Revelación de Cristo es para aquel que no ha nacido de nuevo, que aún dice, yo no creo como que Dios realmente exista. Bueno, ahí está. Es la manera de que tú lo sepas. Pero tú y él solamente van a saber, ¿verdad?, porque tú le vas a pedir. Entonces vamos a orar para que el Señor responda a las oraciones. ¿Qué les parece, joven? Que Él responda, ¿verdad?, nuestras oraciones, porque yo te puedo decir, de verdad, yo vivo eso. Yo cuando voy y oro, yo creo. Y lo que le pido con fe, creyendo que voy a recibir lo que le estoy pidiendo. Ahora, yo pido ahora conforme a su voluntad, porque conozco ya la palabra de Dios, y le pido conforme a su voluntad, ¿sí? Lo que ustedes necesitan conocer cómo pedir en su voluntad, porque hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios y otras que no. Por ejemplo, si van a pedir, Dios, permíteme asaltar este banco, ¿eh? Pues no está en su voluntad y no te lo va a permitir. O sea, no entendemos que está dentro del marco de la voluntad de Dios, lo que se pide, ¿verdad? Si le pido a lo mejor que mis papás un día te conozcan porque no conocen de ti, ¿está en la voluntad de Dios, sí o no? Sí, está en la voluntad de Dios y cree lo que va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios contesta a las oraciones de aquellos que han sido justificados, ¿verdad?, que han sido perdonados. Y si tú no has recibido ese regalo del perdón de Dios, pues hoy es el momento, ¿verdad?, de rendir tu corazón y de pedirles a Dios, Señor, revélate, Jesús. Quiero saber si realmente tú eres real, ¿verdad? Quiero experimentar y vivir lo que es un despertar espiritual en mi vida, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú manifiestes, Señor, tu presencia. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos conocerte más. Necesitamos
renovar nuestra manera de pensar. Necesitamos aprender, pero también necesitamos, Señor, acercarnos a ti. Porque la realidad, Señor, es que pasa la semana y ni nos acordamos, ni nos queremos acercar a ti. Porque gana más nuestra humanidad, nuestros deberes en esta tierra, escuela, casa, juego, diversión, entretenimiento, esparcimiento. Y eso es lo que ha ganado más en nuestros corazones, Señor. La realidad es que no hay un deseo a veces por las cosas tuyas, y si lo hay es muy mínimo, que no nos alcanza ni nos da la fuerza para poder ver tu voluntad en ese día. Perdónanos, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos nos es pecado. Pero también, Señor, te pido por la vida de aquellos jóvenes que aún no han tenido una revelación de Cristo en su corazón, que aún Jesucristo no es su Señor ni su Salvador, que aún están practicando el pecado, que aún viven en sus delitos y pecados. Tú sabes quiénes son, Señor, que pueden tener, como tú le dijiste a una iglesia, nombre de que viven pero están muertos. Señor, tú sabes quién no ha honrado tu nombre, aún siendo creyente, aún siendo nacido de nuevo. Porque hay quienes sí han nacido de Dios, pero han sido desobedientes. No han querido. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y en algún momento la consecuencia de esa desobediencia vendrá. Es mejor que volvamos a Él y nos arrepientamos y le pidamos perdón por nuestros pecados. Es un buen momento, joven, para que tú y Dios, que Él te conoce, que Él es omnisciente y todo lo sabe. Él es el único que te conoce y sabe cuál es tu condición en la que hoy te estás presentando aquí delante de Él. Pídele perdón por aquello que tú sabes que no es algo que agrade a Dios, que tú tienes temor de Dios, que quieres apartarte del mal. Pero si tú dices, yo no siento ni mal el hacer lo malo o el que viva así como vivo, entonces pídele, Señor, Dios, si tú eres verdad, revélate a mí, revélate a mi corazón, muéstrame si ando en el camino de perdición, o muéstrame cómo estoy, quién soy y quién eres tú. Así como un día Saulo de Tarso no le conocía, andaba persiguiendo a cristianos sin saber que al que estaba persiguiendo era Jesús. Y un día tiene una revelación de Cristo en su corazón, que dice que cae del caballo y queda ciego. Digo, hoy quizás no tengamos esas manifestaciones, o puede ser que sí, solo Dios soberano es el que puede hacerlo. Pero sí se puede mostrar de manera que tú le entiendas, de que tú sepas que es Él el que te está llamando a que te arrepientas de tus pecados y recibas el perdón de tus pecados. Y este hombre, cuando se levanta, le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y entonces él comprendió, se le fue revelado Cristo, y de ahí le siguió. Padre, oramos porque cada joven, Señor y señorita, que no ha sido revelado Cristo en su corazón, desee en su corazón tener una revelación de Cristo en su vida, para que tú te manifiestes a ella o a él de manera tan tangible, Señor, tan palpable,
que caiga el corazón rendido a tus pies, que puedas saber que no hay más que estar mejor en tus manos, que puedas saberse amado o amada por ti, perdonado y perdonada, Señor, que pueda experimentar ese conmover de tu presencia, Señor, ante su condición de pecado, pero también ante ese perdón que perdona toda maldad y todo pecado, pueda experimentar y vivir y sea cautivado por tu presencia, Señor. Oramos, Señor, que venga esa revelación a la vida de estos jóvenes, que tienen un corazón dispuesto a saber si tú eres tan real como se dice en tu palabra. Si tú te manifestaste a todos esos hombres y mujeres que dice la Biblia y quieren experimentar verdaderamente eso, trae revelación a sus corazones. Y aquellos que ya te has revelado, Señor, que han creído en ti, que han recibido el perdón de pecados, pero que han estado desobedeciendo, Señor, por la falta de renovar la mente, de tener una comunión permanente contigo, Señor, los ha llevado a autoconfiarse y no poder ver más del reino de Dios. Te pido, Señor, que así como al trigo tú sacudas la vida de estos jóvenes, Señor, y les hables en tu justicia, pero también en tu amor, y que puedan ver con claridad tu voluntad. Muéstrales la voluntad tuya, Señor. Hazles saber el por qué les estás pidiendo que ellos renueven su manera de pensar con tu palabra, que ellos abracen tu verdad, que ellos, porque hay un llamado, hay un propósito, porque tú tienes un plan para cada uno de ellos. No están aquí por casualidad. No es una pérdida de tiempo, es un tiempo de oportunidad que el Señor te da al oír su palabra. Es un tiempo de oportunidad para conocerle. Es un tiempo de oportunidad para darle una respuesta. Oramos, Señor, también por aquellos, Señor, que en su corazón no han querido, porque ha ganado más el entretenimiento, los afanes de este mundo, de esta tierra, donde tenemos tantas ocupaciones, tantas cosas que hacer. Y dejamos a un lado, Señor, lo más importante, y que a veces ya no queremos porque nos cuesta trabajo. Ya no hay el deseo, el interés. Aún ahí, Señor, aún ahí vuelve esos corazones a ti. Porque si han sido sellados por ti, Señor, tú traerás, Señor, la disciplina formativa y correctiva para sus vidas, de tal manera que puedan comprender el llamado al cual tú los has llamado, Señor, y por lo cual van a cumplir. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida a través de la palabra. Gracias también por aquellos que están dispuestos, Señor, a conocerte más a través de un instituto bíblico, que van a estar comprometidos en recibir tus enseñanzas. Gracias. Gracias por los que ya están, que también están siendo, Señor, edificadas sus vidas con tu palabra. Que aprendamos a ser oidores, hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidándonos de lo que hemos oído. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Ahí donde estamos con esa actitud, pues nos pedimos, ¿verdad?, de las redes sociales, damos gracias a Dios